académicos profesionales que pertenecen a la Facultad de Ciencias Empresariales. Jóvenes estudiantes, un abrazo y un saludo nuevamente con ustedes. Las primeras veces era para trabajar juntos, reiniciar nuestros estudios en un momento de incertidumbre. Estuvimos para ayudarles a ustedes con todas las autoridades a cómo iniciar sus clases, ver cómo nosotros administrativamente lo apoyamos. Salió muchas ideas innovadoras y hoy estamos en otra reunión académica para mirar los cambios que se vienen dando, y ustedes como autores principales en estos cambios tenemos que en conjunto trabajar. Hace 7 meses aproximadamente se cerró la universidad, no tuvimos clases presenciales, tuvimos que trabajar con la educación remota. Hubo un proceso de adaptación en el primer semestre. Nuestros profesores tuvieron que innovar y vimos también en el mundo externo qué es lo que pasaba con la sociedad. Vimos que el empresariado comenzó a tener problemas en esos momentos. Algunos cayeron, se cerraron, otros hicieron cambios, modificaron. Tratamos de que ustedes estén con una plataforma tecnológica de primer nivel como es Blackboard Ultra. Logramos con ellos que ustedes puedan recibir sus aprendizajes, interactuar con sus docentes. Y mi pregunta es para ustedes: ¿qué debemos hacer como universidad? ¿Y qué deben hacer los estudiantes para presentarles un nuevo modelo educativo? Quizá híbrido, quizá remoto, para poder tener el profesional que nosotros queremos. Lo que sí estoy seguro es que no va a ser el mismo profesional que íbamos formando en la presencialidad antes de este acontecimiento grande que se ha dado en el mundo. Entonces, ¿qué perfil debe tener nuestros egresados de las carreras de ciencias empresariales? ¿Cuál debe ser el empresario del futuro? Hoy día, la doctora Beatriz reflexionará, analizará cómo la creatividad juega un rol importantísimo para hacer un cambio inmediato. Por eso es que estamos nuevamente con ustedes, jóvenes de la Facultad de Ciencias Empresariales. ¿Acaso el nuevo empresario es solamente su perfil enfocado en buscar éxito económico después de la pandemia? Quizá el perfil del próximo empresario es resolver primero los problemas de su comunidad, y esto le traerá ganancias, pero debe enfocarse quizá a la sostenibilidad. Hoy hay que identificar las demandas de la sociedad antes de decodificar al empresario del futuro. Cuando hablemos de disrupción, muchas veces hablamos de la oferta, pero también es importante saber la lectura de las personas cuando le presentamos alguna innovación o para que tenga eco.
o para que la empresa sea exitosa. Adaptarse al cambio puede ser un factor importantísimo también para el nuevo empresario. Hoy quizá nosotros debemos adaptarnos, ya no como antes, sino hoy a un consumidor mucho más inteligente, mucho más exigente. Por eso que tenemos que preparar un currículo para que ustedes, cuando estén ejerciendo la profesión, deban informar con mucha más inmediatez y dar garantía. El uso de la tecnología es importantísimo. Por eso es que el líder debe tener un permanente monitoreo del mercado. Porque el que no se actualiza hoy queda inmediatamente fuera del mercado. Entonces debe aprender a usar y potenciar la creatividad. La mentalidad es para generar ideas, para aprender a gestionar en estos momentos de caos y la certidumbre y poder visualizar un futuro. Mejor dicho, jóvenes, ustedes tienen que aprender a crear su propio futuro. Y ese debe ser el camino, donde debe venir ya el autoliderazgo, ser carismático, positivo. Y lo más importante, ser útil a la sociedad. ¿Cómo soy útil a la sociedad? Oye, un empresario que cree oportunidades de trabajo, lo más simple. Estás colaborando con la sociedad. Si promueve la investigación y el desarrollo, mejora el nivel de vida. Entonces, jóvenes, bienvenidos esta tarde para escuchar a la doctora Merino. Y siempre estaremos con ustedes con diversos tipos de conferencias, con diferentes aportes de nuestra universidad para que ustedes tengan un desarrollo profesional de éxito. Jóvenes que sigan muy bien en sus clases y les doy la bienvenida a esta conferencia que de seguro va a ser de mucha importancia para ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias, señor rector, por sus palabras esta tarde. A continuación, sin más preámbulos, sin más tiempo de espera, vamos a presentar a la doctora Marta Beatriz Merino Lucero. Ella es abogada y política peruana, estudió Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde obtuvo la beca Mariano Ignacio Prado para asistir a la London School, en la cual realizó estudios en tributación. Realizó también una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard. Se desempeñó como senadora de la República de 1990 a 1992. Asimismo, se desempeñó como superintendente nacional de aduanas y administración tributaria de 2001 a 2003. En el 2003 fue designada como presidenta del Consejo de Ministros bajo la presidencia de Alejandro Toledo, convirtiéndose en la primera mujer en desempeñar dicho cargo en el Perú y en América Latina. También fue la primera mujer en ser designada como defensora del pueblo en 2005, posición que ocupó hasta el 2011. Actualmente se desempeña como la presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo desde el año 2016. Momento de recibir a la doctora Beatriz Merino Lucero con esta ponencia magistral, Empresarios del Futuro, Crear en Libertad. Doctora Merino, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias. Estimado doctor Humberto Yempén, nuestro rector, estimada doctora Verónica Calderón, vicerrectora de Bienestar Universitario, doctor Heraclio Campana, vicerrector académico, doctor Jorge Salas, vicerrector de Investigación, doctor Juan Manuel Pacheco, director de la Escuela de Posgrado, estimados decanos, directores de escuela, queridos estudiantes de la Universidad César Vallejo. No quiero empezar esta disertación sin antes agradecer al doctor Heraclio Campana por invitarme a ser parte de este ciclo de conferencias de la Universidad César Vallejo, un evento que reúne alumnos de diferentes especialidades
para dialogar sobre temas actuales. En esta ocasión, el título de esta ponencia es Los empresarios del futuro, crear en libertad. Voy a compartir en los próximos momentos algunas reflexiones en torno a la creatividad humana, a la libertad y a la acción empresarial. Si tratamos de buscar algún argumento a favor de los empresarios, citemos el epitafio del arquitecto que construyó en Londres la Catedral de San Pablo, Sir Christopher Wren. Él decía, si estás buscando un monumento, mira a tu alrededor. Observemos lo que los empresarios han construido. Observemos su misión. Escudriñemos su aporte. Estamos parados en estas contribuciones en este mismo momento. Nos podemos ver y nos podemos escuchar en estos momentos a través de esa contribución. Solo tenemos que sacar la cabeza por la ventana y contemplar la calle para distinguir sus logros. Si lo hacemos, ¿qué vemos en la calle? Automóviles, luz eléctrica, cables, calles construidas, edificios, personas vestidas, calzadas, con productos de marcas distintas y diversas. Cada una de esas cosas ha sido inventada, concebida y es resultado de los empresarios. Ser empresario no es privilegio de un grupo determinado de personas. Es un atributo de cualquier persona que actúa descubriendo y manejando la información que existe a su alrededor. Por lo tanto, toda persona es empresaria en cuanto tiene que organizar su propia vida. Definirse como empresarios, en su origen, proviene de la facultad para percatarse de cosas que pasan inadvertidas para los demás. Esa facultad se define como perspicacia, ver lo que otros no ven. Con ese descubrimiento en la mente, el empresario actúa hacia posibles fines nuevos y provechosos y hacia posibles nuevos recursos disponibles. Ser empresario entonces se define como el estar alerta a las oportunidades hasta entonces ocultas. Hay un cuadrado mágico que define el ser empresario y ese cuadrado es la creatividad, la libertad, la acción empresarial y la propiedad privada. Empecemos por la creatividad. El primer tema que aparece al tratar de ser del empresario es su capacidad creadora. La persona trasciende la realidad que le rodea y crea posibilidades sobre las propiedades reales de las cosas. Hay realidades que se conocían desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el siglo antepasado, en Texas, uno de los estados más grandes de los Estados Unidos, se sabía que los pastos, en los que abundaba una sustancia negra y viscosa que resumaba del terreno, eran pésimos como pasto. Bastó que el hombre descubriera que con las propiedades físico-químicas del petróleo se podía propulsar motores mecánicos para que esos terrenos convirtieran a Texas en el estado más rico de los Estados Unidos. Es únicamente la creatividad humana la que vuelve útil al cobre, útil al bronce, al hierro, al petróleo o últimamente al litio, porque sin ella seguirían enterrados y sobre todo sin ningún valor, utilidad, derivado o aleación posible. Es el ingenio humano el que crea el acero y luego lo vuelve inoxidable. En 1901 oímos a un comentarista muy incisivo quien dijo que volar era imposible. No íbamos a poder volar, dijo, en los próximos 50 años. Ese comentarista incisivo del año 1901 se llamaba Wilbur Wright, uno de los dos hermanos Wright, quienes 2 años más tarde lograron el primer vuelo, porque Wilbur Wright quería explorar, tomó el riesgo y logró que sucediera. Además, la creatividad es el ámbito sobre el que la persona despliega su perspicacia. La realidad en su sentido más amplio es susceptible de convertirse en medio. La realidad que nos rodea llena de oportunidades de ganancia. Las oportunidades están ahí. Es decir, el mundo no es algo cerrado y determinado, sino que se puede transformar por la acción humana. Si tenemos en cuenta estos dos aspectos,
la capacidad creadora de la función empresarial y la perspicacia con la que se observa el mundo que nos rodea, somos empresarios en la medida en que desplegamos nuestra capacidad creativa y de la persona sobre la realidad que nos rodea. Estos dos aspectos, la esencia creativa del empresario y segundo, sus aplicaciones sobre toda la realidad circundante, plantean desarrollos muy interesantes. Segundo, la libertad. A su vez, la creatividad necesita de la libertad para existir, como nosotros necesitamos del oxígeno para respirar. Observemos otra vez la realidad a nuestro alrededor. Ella, como la historia nos muestra, que la libertad funciona. Durante 1000 años de monarquía absoluta, feudalismo y esclavitud, el ingreso promedio de la humanidad aumentó por alrededor de un 50%. En los 180 años desde 1820, el ingreso promedio de la humanidad aumentó aproximadamente 1000%. Durante los últimos 100 años hemos creado más riqueza, reducido más pobreza y hemos aumentado la expectativa de vida más que en los 100.000 años anteriores. Y aquello ocurrió gracias a personas como ustedes, queridos alumnos, empresarios, pensadores, creadores, innovadores, quienes tenían ideas nuevas, quienes viajaron distancias geográficas y particularmente distancias mentales para crear cosas nuevas y quienes se encargaron de que las tradiciones de antaño, las cuales hubiesen detenido las creaciones nuevas, no puedan detenerlas por mucho tiempo. Y eso solo lo pudieron hacer porque tenían la libertad para hacerlo y eran dueños de sus propios destinos. Tercero, la acción empresarial. La acción humana, cualquier acto que realice el ser humano para mejorar su situación presente, tiene un elemento empresarial que la persona descubre. Este descubrimiento es inherente a toda acción del ser humano. Lo conduce hacia nuevos y provechosos fines, llenos de posibilidades, hacia nuevos recursos disponibles, caminos que crean y que innovan. Como dijimos, la acción humana en general y la acción humana empresarial en particular transforman al mundo. Nos permiten salir de las cuevas, habitar en casas, edificios, rascacielos. Nos ayudan a transportarnos a partir de caballos, luego carretas, vehículos, automóviles, trenes, aviones. Logran que primero nos curen los rezos y sangrados al uso intensivo de la ciencia y tecnología médica, a través de las vacunas, las medicinas, los antibióticos y las cirugías. Esta acción empresarial también se define como estar alerta a las oportunidades hasta entonces ocultas. Hay un dicho popular que nos refiere que el éxito te encuentre trabajando. Un empresario exitoso, primero, es exitoso porque resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas, hallando una oportunidad de ganancia como resultado de su actividad. Cuando crea o cuando innova, por ejemplo, cuando pasamos de los pesados teléfonos de baquelita negra a los celulares ultralivianos, los creativos empresarios son capaces de aportar algo nuevo a nuestra existencia. Lo mismo, esa innovación aplica para los antiguos televisores de tubo que nuestros padres y abuelos golpeaban si se distorsionaba la imagen, a los paneles LED de apenas 3 o 5 centímetros, siendo un producto, además de innovador, creativo, porque es original y adecuado para el fin para el que se creó. Cuarto, la propiedad privada. Con relación a los empresarios, los de hoy y los del futuro, como ustedes, y a su vinculación con la propiedad privada, permítanme ofrecerles un enfoque diferente. La esencia de la propiedad privada, en un sentido empresarial, no es poseer cosas, sino el derecho fundamental e inalienable de cada persona a ejercer su capacidad creativa y atribuirse la ganancia generada por sus descubrimientos. Así, la propiedad privada es el reconocimiento social a la autonomía personal,
al ejercicio de cada persona de su capacidad creadora y el usufructo de los resultados. Veamos. Si partimos del descubrimiento, podemos definir la siguiente regla generalmente aceptada. Quien lo descubre, se lo queda. Dicha regla afirma que un objeto sin propietario se convierte en legítima propiedad de la persona que, habiendo descubierto su disponibilidad y valor potencial, toma posesión de él. La existencia previa de los recursos para descubrir o fabricar algo nuevo, como por ejemplo eran los disquetes antes o los USB ahora, no contradicen en absoluto nuestra perspectiva de la creatividad propia de la decisión empresarial, puesto que los recursos no aseguran de por sí que existe el producto, que sea útil o se alcance una ganancia de su creación o innovación. En otras palabras, lo que los recursos existentes no aseguran es su valor. Así, el descubrimiento como la innovación es por lo tanto una actividad humana y no se puede explicar sin recurrir al papel activo del hombre. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, la regla de que quien lo descubre se lo queda, tiene un componente moral, difícilmente rechazable. Todo el mundo tiene derecho a los resultados de su capacidad creativa. Si un recurso descubierto es, moralmente hablando, un recurso inexistente, entonces es de una importancia crucial y de un alto valor moral la institución de la propiedad privada, pues permite que el creador sea dueño de sus propias creaciones e innovaciones, las mismas que hasta el acto mismo de la creación e innovación no existían hasta que el empresario decide utilizarlos en una acción proyectada en un futuro incierto, pues tanto puede perder como ganar. En otras palabras, no es que los hombres de la antigüedad, de la Edad Media o moderna fuesen menos creativos que nosotros. Resulta que no eran dueños de sus creaciones. En la antigüedad, a duras penas podían ser dueños de sí mismos. En la Edad Media, todo aquello que creaba pertenecía al dueño del feudo, al señor feudal, donde se encontraban. En la Edad Moderna, recién empezaban a practicar la propiedad privada sobre bienes y mercancías. Es a partir de la propiedad privada, de sus creaciones, las patentes, los derechos de autor, como todo lo que vemos a nuestro alrededor, surge para mejorar la calidad de millones de personas. En efecto, solo observen las mejoras en la salud. El mundo tendrá una vacuna contra el COVID-19 más pronto en toda la historia de la humanidad que con todas las anteriores enfermedades remitidas mediante las vacunas. En la riqueza, las oportunidades y la comida en sus platos. ¿Podrían haber sido posibles cualquiera de esas cosas para un rey o una reina hace 200 años? El impresionante hecho es que los empresarios y los innovadores y los negocios han convertido lujos que ni siquiera los reyes, los aristócratas o los grandes hacendados podían costear en ítems ordinarios de trabajo de bajo costo a su disposición en una tienda local. Esa es la mejor defensa del empresario y su rol creador e innovador. Imagínense lo que los individuos libres y los creadores pueden hacer con los nuevos descubrimientos en nanotecnología, en biotecnología, en robótica. Estoy segura de que nos sorprenderán las innovaciones en estos campos, igual que la habilidad de volar o las computadoras que sorprendieron a nuestros antecesores. Si hoy las personas dan por hecho estas cosas, es solamente porque nuestros días ordinarios se han vuelto fantásticos. Quisiera terminar estas palabras con aquello que escribiera el novelista norteamericano John Steinbeck en su novela más famosa, Al este del Edén, que también se convirtió, quizá los mayores lo recuerden, en una película protagonizada por James Dean, que resulta una suerte de manifiesto a favor de la creatividad del ser humano. Decía: nuestra especie es la única capaz de crear y posee solamente un instrumento de creación,
la mente individual de cada hombre. Después de que ha tenido lugar el milagro de la creación, la sociedad puede adoptarla y extenderla, pero nunca inventarla. Lo valioso siempre está oculto en la mente solitaria de cada hombre. Yo creo que la mente libre e investigadora del individuo es la cosa más valiosa del mundo. Y por eso lucharé a favor de la libertad de pensamiento para que pueda conseguir la dirección que desee, sin imposiciones ni ataduras. Y lucharé, decía Steinbeck, contra cualquier idea, religión o gobierno que limite o destruya al individuo. Así soy y así seré, concluye Steinbeck. Antes de terminar estas palabras a ustedes y pasar a sus preguntas, quisiera agregar una nota personal. Quisiera compartir con ustedes un consejo basado en mi experiencia. Cuando yo tenía su edad, nunca imaginé que viviría la vida que he vivido. Nunca me he sentido, en verdad, como alguien con dones especiales. Mis padres no eran personas adineradas. Estudié en un colegio parroquial cerca de mi casa. Mi padre era un funcionario público en una municipalidad, mi madre era una ama de casa. Lo que tuve sí fue el amor de mis padres y el apoyo que me convirtió en una joven decidida con un propósito claro en la vida. Aprender todo lo que pueda, luchar por la excelencia académica, trabajar con integridad y obviamente dejar un país mejor para ustedes, las generaciones futuras. Para lograr este objetivo, queridos alumnos, aproveché cada oportunidad que la vida me ofreció. Estudié muy duro en la Universidad de San Marcos, donde estudié Derecho, y lo hice para ganar una beca primero a la Escuela de Economía de la Universidad de Londres y luego para la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. De hecho, fui también la primera mujer peruana que se graduó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Más tarde regresé al Perú y tuve la oportunidad de desempeñarme en diferentes puestos, tanto en Estados Unidos, primero en la América Latina, en una compañía que se llama The Procter & Gamble Company, que ustedes quizá conocen más por sus productos, ¿no? Ace, Ariel, Camay, Crest. Pero pronto me di cuenta que nuestro país necesitaba ayuda por la crisis económica y la crisis social que enfrentábamos. Y frente a esa realidad, yo tenía dos opciones. Dejar mi país, como lo hizo gran parte de mi familia, casi toda, y gran parte de mis amigos que se habían ido, o participar en la política, en la vida pública. Yo elegí esto último. Me postulé para un cargo y pasé casi 8 años de mi vida en el Congreso del Perú. No me arrepiento. Aunque tuve que abandonar una carrera de mucho éxito en la Procter & Gamble, y créanme, muy bien remunerada para la época incluso, me comprometí a servir a la sociedad peruana y a promover la cohesión social, la paz y la reducción de la pobreza. Como resultado, queridos jóvenes, hoy puedo caminar por las calles del Perú, mirar a los ojos de las personas que conozco y no tengo nada que ocultar ni que lamentar. Hoy día tengo la valiosa oportunidad de desempeñarme como presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo, fundada por don César Acuña Peralta. Mi labor es acompañar la formación universitaria de miles de jóvenes, y eso me da una enorme felicidad, porque me permite compartir mi experiencia para beneficio de jóvenes estudiantes como ustedes. Por todo lo que les he dicho, les puedo decir que el recurso más valioso son ustedes mismos. Crean que sus sueños se harán realidad con trabajo duro. No permitan jamás que alguien les diga que uno de sus sueños no se puede cumplir. Vivan una vida con dignidad, con integridad y con ética. Esos valores, créanme, pagan mucho mejor que el dinero. Ustedes van a recibir la retribución eterna, como retribución eterna, la gratitud de las personas que ustedes sirvan en sus familias, en sus comunidades, en su país. Esa decisión, jóvenes queridos, es la decisión que tienen ustedes que tomar hoy día. Y como mencioné, y como siempre digo, los futuros líderes se forjan a una temprana edad, que es la edad de ustedes. Tomen la decisión correcta el día de hoy y estoy segura que así va a ser. Gracias.
Muchas gracias, estimada presidenta ejecutiva. Los aplausos virtuales están ahí de todas nuestras autoridades y también de todos los que están siguiéndonos a través de la plataforma de Zoom. Importante, ¿no? Seguir nuestros sueños, nuestros ideales, es algo primordial y más aún cuando ya los profesionalizas, ¿no? Con tu carrera universitaria, más aún en la Facultad de Ciencias Empresariales, que tiene hermosas carreras como la mía, por ejemplo, marketing y dirección de empresas. Bien, a ver, mi estimada presidenta ejecutiva, tenemos consultas, preguntas de los estudiantes acá en el chat de nuestra plataforma Zoom. Inicio con Carol Bao, que pregunta: ¿cómo y cuándo y cómo planear de manera acertada seres humanos o independientes como ciudadanos, personal y empresarial? ¿Cuánto y cómo planear de manera acertada seres humanos libres o independientes como ciudadanos, personal y empresarial? Es lo que nos pregunta mi presidente ejecutivo. Está un poquito entrecortado, pero entiendo. Sí, a ver, si me pudiera acortar la pregunta, porque la escuché un poco entrecortada. A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo y cuánto y cómo planear de manera acertada seres humanos libres o independientes como ciudadanos, personal y empresarialmente hablando? Es la consulta. Es una magnífica pregunta. Bueno, la respuesta es la democracia. El único sistema de gobierno que garantiza la libertad es la democracia, ¿no? La democracia significa la tolerancia, el respeto a las ideas diversas, y en esa libertad es que se alimenta la creatividad del ser humano. O sea, los gobiernos que son, digamos, autoritarios, dictatoriales, opresores, reducen y hasta eliminan la capacidad creadora del ser humano. Por eso es que esta explosión, ¿no es cierto?, en el mundo occidental sobre todo, y también, digamos, por ejemplo, en la China, el sistema capitalista, ¿no? O sea, que ellos han forzado el sistema capitalista, pero tiene que ver, ¿no?, con la capacidad que tiene el ser humano de crear, inventar y proteger el resultado de su creación. Yo les diría que por eso tienen ustedes que ser efectivamente ciudadanos muy comprometidos, ¿no? Donde quiera que estén, pueden estar en el sector privado, en el sector público, pero muy comprometidos y nunca perder de vista que es únicamente la democracia quien les va a dar a ustedes, digamos, la seguridad de ser seres libres, crear y tener, estoy segura, una vida próspera, ¿no? Y una vida donde sus sueños se cumplan. Muy bien, doctora Beatriz, tenemos otra pregunta más. Alexis Alberto nos consulta: hoy en día, personas como yo que hago importaciones y los vendo al público peruano, se nos ha hecho muy complicado seguir vigentes en el mercado. Vienen las frustraciones, por ende el fracaso. Él nos pregunta, Alexis Alberto, ¿cuáles son las estrategias, doctora, para no fracasar en estas épocas de pandemia? Querido Alexis, una vez leí un libro que trataba sobre todas aquellas empresas que habían cumplido más de 100 años. Entonces, no todas las empresas duran 100 años, ¿no es cierto? Entonces se ha estudiado mucho qué han hecho estas empresas para durar 100 años o más. Yo tuve la felicidad de poder trabajar, les conté en Procter & Gamble, que ya pasó los 200 años. Fíjese, Procter & Gamble empezó, Alexis, como una compañía de velas, ¿ya? O sea, era la grasa que bajaba por un río de los chanchos, ¿no es cierto? Y la grasa la convertían en vela. A alguien se le ocurrió hacer con esa grasa jabones. Y así empezó el primer jabón, que se llamaba Ivory, ¿no es cierto? Y así fue. Tomás Alva Edison trabajó en Procter & Gamble. Y cuando vio la llama de la vela, en lugar de ir por la grasa de la vela, que es por donde fue el marketing de toda la empresa, Tomás Alva Edison fue por la luz, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero decir, y lo que le quiero decir, yo estoy absolutamente convencida, la única respuesta es reinventarse. La única respuesta, Alexis, para un tiempo como este, es la capacidad de observar el mercado, entender qué está pasando y cuáles son los nichos de necesidad de los consumidores de hoy día. En este nuevo mundo, en este nuevo Perú, o en esta nueva
entorno global en el que nos ha tocado vivir. Yo no tengo la menor duda que si, Alexis, te pones realmente a observar, vas a encontrar otras alternativas a tu energía y tu creatividad para superar esta frustración que te produce los problemas de mercado, los trabas, etcétera, durante la pandemia. Tienes que reinventarte. Esa es la salida. Y la capacidad del ser humano de reinventarse es absolutamente ilimitada. De eso estoy convencida. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. Doctora Beatriz Merino, Eduardo Santos Rodríguez nos consulta. A su opinión, ¿cuál es el desafío, los desafíos que los empresarios del futuro deberían afrontar después de la pandemia actual? Bueno, yo creo que, a ver, es evidente que la pandemia ha golpeado en el mundo entero a ciertos sectores con mucha mayor dureza que ha golpeado a otros, ¿no? Por ejemplo, la agroexportación no ha sido golpeada. O sea, bueno, ¿no? Hemos seguido exportando uvas, paltas, en fin, páprica, lo que quiera que exportamos, ¿no? La minería no ha sido tan golpeada, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más golpeado ha sido? Toda la industria del turismo, ¿no? Todo el turismo y la hospitalidad, ¿no? Hoteles, restaurantes, entretenimiento, ¿no? Los conciertos, no solo los conciertos de los chicos de rock, las grandes bailarinas, las grandes cantantes de la ópera internacional están hoy día encerrados en sus casas, ¿no? Sin poder salir a dar sus conciertos. Entonces yo diría que la lección, a ver, si yo fuese a tener una empresa para el futuro, tendría que tener en consideración que en cualquier momento se puede aparecer una pandemia, otra vez como consecuencia de la globalización, donde se transmiten las bacterias o los virus en una forma tan ilimitada y tan rápida como ha sucedido, ¿no? Por favor, el mundo era otro en enero, ¿no? Y hoy día, mira, estamos todos encerrados. Entonces, lo que yo haría es tener, digamos, un negocio que tenga una especie de backup, ¿no? O sea, siempre tendría mi negocio, si estoy en esas áreas, pero tendría un negocio que yo sé que si viniese otra vez una pandemia que es incontrolable para cualquier empresario, pudiese salir adelante con esos mecanismos y esa protección, digamos, al negocio en el que ustedes quieren estar. Y otra cosa, no hay forma que no vayan a dejar de usar la tecnología, ¿no? O sea, el Zoom se ha instalado para siempre. O sea, y ustedes, estoy segura, podrán acudir mediante el Zoom y otras plataformas a, ¿cómo se llama?, a los mercados internacionales del conocimiento, etcétera, ¿no? O sea, esos son cambios que yo creo en los cuales ya no va a haber un retroceso empresarial. Bien, tenemos más preguntas. Tenemos cerca, bueno, no tenemos cerca, tenemos 3.000 estudiantes conectados con nosotros a esta hora de la tarde. Y Nicole Amanca Mejía pregunta, recordando lo que usted ha mencionado sobre su vida, la importancia de aprovechar las oportunidades, ¿cuál es el punto de vista que tiene sobre el emprendimiento? ¿Cree recomendable emprender desde una edad temprana o considera necesario tener experiencia previa para poder emprender? No, absolutamente, Nicole. O sea, todos los grandes empresarios, desde Bill Gates hasta ¿cómo se llama?, Mark Zuckerberg, cuando estuve hace un tiempo en Cambridge, allá donde estudió, todavía están sus fotos en la pizzería donde iba a comer Max. Bueno, un chico cualquiera, como cualquiera de ustedes, que tuvo una idea, ¿no? La desarrolló con disciplina, con inteligencia, con talento, ¿no? Yo sí creo que el emprendimiento es absolutamente necesario e indispensable en un país como el Perú. El Perú, más del 95% creo de sus empresas tienen 5 trabajadores o menos. Ahora, ¿es eso bueno en el mediano y largo plazo? Yo creo que no. Porque en el mediano plazo y largo plazo, la rentabilidad y la productividad tienen que ver con las escalas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el Estado debe proporcionarle a los emprendedores las reglas de juego para que puedan
crecer o unirse entre ellos o crear alianzas, pero ese espíritu inicial emprendedor es fantástico e indispensable. Lo único que yo les aconsejaría es no a la autocomplacencia. O sea, ponen un pequeño emprendimiento, les va bien, tienen una renta, sigan cuestionándose, sigan buscando, para que en lugar de 5 ya sean 15, ya sean 20, ya sean 30, porque este tamaño, digamos, del volumen de su producción y de su mercado, va a venir la productividad y por ende su rentabilidad. O sea, esa sería mi respuesta a Nicole. Muy bien, doctora. Para cerrar, la última pregunta viene de Carlos Reyes. Doctora Merino, se sabe que si queremos que la actividad empresarial se desarrolle de la mejor manera, se deben cumplir, se debe cumplir ciertos, se debe con la estabilidad de ciertos factores como el político, económico y social. Mi pregunta sería la siguiente: ¿qué perspectivas y acciones debe tener en cuenta el empresariado peruano ante la crisis económica y política populista que actualmente atraviesa el país? Bueno, ya estamos entrando en la política, ahora sí. A ver, yo creo que los empresarios buscan, a ver, ¿qué tipos de estabilidades, no? Buscan una estabilidad económica. O sea, buscan, por ejemplo, una macroeconomía estable. Buscan un país donde la fortaleza fiscal sea dable, por ejemplo, no buscan un país endeudado, ¿no? Buscan un país donde, digamos, la política monetaria, por ejemplo, la que controla y establece controles sobre el tipo de cambio o sobre la inflación, estén bien manejadas por una autoridad autónoma e independiente como son los bancos centrales. Ese es el caso del Perú, ¿no? Fíjense ustedes, en otras circunstancias el tipo de cambio hoy día ya estaría 300 soles, ¿no? Y la inflación estaría pues en 1000% o 800. Pero gracias a que hemos tenido casi 20 años de una estabilidad macroeconómica muy bien ordenada, hemos podido enfrentar esta terrible situación. Entonces, yo creo que los empresarios primero buscan una estabilidad económica, ¿no? O sea, que la macroeconomía del país esté. La otra cosa que buscan los empresarios, yo le diría, es una estabilidad jurídica. O sea, los empresarios no van a invertir donde el sistema jurídico es un pandemonio, un caos y es corrupto. No lo van a hacer, porque las controversias que vienen de sus contratos van a caer en manos de personas o incapaces, o ineficientes, o corruptas. Por eso, por ejemplo, en el Perú se ha creado el sistema del arbitraje, que es un sistema paralelo de justicia privada, por así llamarlo. Y usted verá que muchas empresas, grandes sobre todo, medianas y grandes, ya van a los centros de arbitraje y se someten a arbitrajes nombrando un árbitro, ¿no? O sea, que ejerza la justicia sobre eso. La tercera estabilidad que yo creo que busca es una estabilidad social, ¿no? Yo no creo que los inversionistas quieren estar donde hay un caos social, donde hay violencia, donde hay discriminación, donde hay odio, donde hay revueltas, donde hay muertes. O sea, eso es algo que el empresario, claro, el empresario que busca los recursos naturales va a ir. El que busca petróleo, porque el petróleo está ahí, va a ir, lo va a buscar. El que busca mineral, lo va a ir porque está ahí, lo va a buscar. Pero el que puede fabricar zapatos o tecnología, lo puede hacer pues en Lima o en Bogotá o en París o donde mejor le plazca, ¿no es cierto? O en Malasia, donde mejor le plazca. Entonces, yo creo que los inversionistas buscan y miran los países en base a esa estabilidad, ¿no? Yo creo que el Perú por eso, ¿no? En los últimos años y por esa estabilidad económica, esa creación de un sistema, ese mejoramiento del sistema jurídico a pesar de todos sus problemas, ese establecimiento de un sistema de arbitraje que también ha tenido sus problemas, pero de todas maneras es una alternativa seria, de esa capacidad de haber podido manejar sus problemas políticos en un clima de relativa paz, ¿no? Nosotros no hemos tenido una guerra civil, por ejemplo, como otros países la han tenido, ni unas feroces, que incluso han tenido países vecinos, ¿no? O sea, violencia pública, ¿no? Yo creo que esa es la... Yo no soy pesimista, Carlos. Yo creo que el país ha demostrado una resiliencia y una fortaleza enorme en esta pandemia y que yo creo que bueno, los tiempos de las evaluaciones, sobre todo sanitarias, ya vendrán, ¿no?
pero creo que la recuperación económica se va a producir antes de lo que se había previsto, porque ya se empiezan todos los economistas serios a pensar que el próximo año vamos a crecer. Claro, unos dicen 5%, otros 10%, los más entusiastas 15%, pero ya estamos frente a un año completamente diferente a este que hemos vivido, ¿no? Que ha sido terrible, que ha sido duro, pero que también ha demostrado que tenemos muchas fortalezas y muchas debilidades. No podemos vivir en un país tan desigual que no entiende que el sistema público de salud y el sistema público de educación tienen que ser competitivos, excelentes y de buena calidad, porque todos tenemos los mismos derechos. Ya habló la ex defensora del pueblo. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Beatriz Merino, por esta ponencia magistral, Empresarios del Futuro, crear en libertad. Creo que todos han quedado bastante satisfechos con las respuestas que han tenido esta tarde. Queremos, por favor, si todos activamos nuestras camaritas para la fotografía respectiva, ¿les parece? Y vamos despidiendo así esta conferencia importantísima con nuestra presidenta ejecutiva de esta tarde. Despedimos a todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales que estuvieron con nosotros, más de 3.000 estudiantes que estuvieron conectados junto a nosotros esta tarde. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición, estimadas autoridades. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gran abrazo para todos a la distancia y que tengan muy buenas tardes y a seguir estudiando, porque esta es la universidad de los que quieren salir adelante, y los que quieren salir adelante somos nosotros. Un gran abrazo para todos. Cuídense. Gracias, doctora Beatriz. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta luego con todos. Gracias a todos. Bien. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos los estudiantes. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, hasta luego. Saludos a todos.